Segunda de Corintios capítulo 9, vamos a leer el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Algo puede ser muy importante en nuestra vida, pero no ser fundamental para vivir. Así como hay conceptos y prácticas doctrinales que pueden ser importantes en una iglesia, pero no son fundamentales para la salvación en Cristo, y por ello se pueden cambiar o ser cambiadas si es necesario, o mantenerse sin entrar en conflicto con otras congregaciones que no tengan esa misma perspectiva. Las doctrinas no fundamentales o las enseñanzas que no son esenciales para nuestra salvación dan una identidad a la congregación, así no sean el eje de nuestra salvación. Eso es muy importante. Esas cuestiones secundarias, que de nuevo son importantes, no nos dan más o menos salvación, no son esenciales para ser salvos en Cristo, pero sí van dando identidad a nuestra vida como iglesia. Por ello hoy iniciamos una serie sobre predicaciones de este tipo de doctrinas secundarias para definir más claramente hacia dónde apunta nuestra identidad como congregación en la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Me han preguntado varias veces cuando llegan personas nuevas o por primera vez a nuestra iglesia, sean inconversas o sean creyentes, si aquí se hace o se cree ciertas cosas que ellos han visto que se creen o se hacen en otras iglesias. Y obviamente eso es normal, eso no está mal, eso es parte del acoplamiento. Pero ya hay algunos, incluso como los hermanos que se van a bautizar, que tienen tiempo con nosotros, que es lo ideal, y han visto lo que creemos o han escuchado lo que creemos y han visto cómo lo vivimos y cómo lo manifestamos cuando nos congregamos. Pero aún, sin embargo, todavía hay temas que como frecuentemente no los tocamos, entonces decimos, ¿y aquí cómo se hace esto? ¿O qué se piensa sobre esto? Pues hoy comenzamos con uno de esos temas, y es la forma como vemos los aportes de los miembros y visitantes a nuestra iglesia, como vemos el dinero, y más que el dinero, la forma en que los hermanos dan a la congregación. Porque muchas veces ese es un tema tan sencillo, pero que se ha vuelto tan delicado en los corazones de las personas, que usted le puede hablar de todo y cuando habla de finanzas, de pronto entra en controversia. Y es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. Así que los cristianos tenemos el privilegio y la responsabilidad de dar voluntariamente para las necesidades de nuestra iglesia, sin necesidad de que nos amenacen o que nos sobornen. Tenemos esa responsabilidad y al mismo tiempo privilegio de dar. Y no tienen que amenazarnos, ni tienen que sobornarnos. No tienen que asustarnos, ni tienen tampoco que apelar a nuestra codicia, que esas dos cosas a veces se ven dentro de las iglesias cristianas, que aunque en lo básico prediquen el evangelio, necesitan finanzas y apelan a esto. Yo tengo un buen amigo creyente, ministro de una denominación, que espero que ya no tenga esta costumbre, que cuando él quería recoger dinero para su denominación, especialmente para su congregación, dentro de esta denominación, invitaba a alguien a predicar que abiertamente apelaba a la codicia de las personas para sacarle dinero, y que eso es lo terrible, malversaba, y si no malinterpretaba, por lo menos distorsionaba algo de la aplicación de los textos bíblicos, porque él mismo veía que la iglesia no daba y se necesitaba para pagar o para ciertos
compromisos económicos, entonces lo invitaba de vez en cuando. Yo fui invitado una vez a una de esas jornadas de vigilia y a mí me invitaron a predicar y obviamente yo prediqué desde la palabra de Dios que se debe dar y traté de ser lo más centrado, pero eso como que no vende mucho porque no emociona. La realidad es que Dios es digno de nuestras vidas, que nuestras vidas se consagren no solamente internamente, sino también física y económicamente. ¿Cómo entendemos entonces el dar para la iglesia? Según el concepto en 2 Corintios 9:7, según el contexto de este pasaje y la Biblia en general, y cómo lo aplicamos a nuestra iglesia. Por favor, tenga en cuenta esto, que van a ser los 3 puntos que vamos a tocar en estos sermones temáticos durante varios domingos. Hoy con las finanzas, con las ofrendas. Primero, lo que el texto dice, del que partimos. Segundo, lo que el contexto de ese texto, el pasaje y la Biblia entera dicen, centrados obviamente en la fe en Cristo. Y tercero, cómo lo aplicamos en la práctica, también según la palabra de Dios, en nuestra iglesia. Lo primero que vemos es, salta a la vista, creo que he demorado mucho en la introducción porque es para toda la serie de sermones, pero dice cada uno de como propuso en su corazón. Debemos dar voluntariamente. Dar voluntariamente. La palabra voluntariamente, o como queremos o como proponemos en nuestro corazón, aparece como expresiones desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. De hecho, en Éxodo capítulo 35, versículo 29, Éxodo 36, 3 al 7, Números 29, 39, aparece que cuando se construyó el tabernáculo, el primer sistema de adoración en el Antiguo Testamento, y se querían tener los recursos para poder elaborar los utensilios dentro de ese tabernáculo, los muebles, donde se iban a construir, a realizar los servicios, donde se iban a sacrificar los animales, el altar del sacrificio, el altar del incienso, el candelero de 7 brazos y todo lo demás. Le pidieron que cada uno diera como quisiera voluntariamente, y fue tanto lo que dieron que Moisés dijo: paren ya de dar porque ya me avisaron que ya hay lo suficiente. El primer sistema de adoración elaborado dentro de la Biblia, el tabernáculo de Moisés, así fue que recibió lo que se usó para él. A veces es difícil pedir para reparar la iglesia, ¿no? En el caso nuestro, el local de la iglesia somos nosotros, el templo o el local de culto. Pero fíjese que debería ser, aunque sea una necesidad común, debería ser algo que se dé conforme cada uno desea dar. Eso también aparece en 1 Crónicas 29, 5 al 6, pero ahora con el templo, cuando se construye el templo, también la gente da, y sobre todo dan los principales o los líderes del pueblo de Israel. Ya no es el tabernáculo de Moisés, ahora es el templo de Salomón, porque aunque lo quiso construir David, no lo pudo construir, lo construyó Salomón, y también la gente se agolpó, especialmente los que lideraban y tenían más recursos, para dar. Y ahí se resalta también voluntariamente. Y luego de todo el periodo de los reyes, después que fueron exiliados a causa de su desobediencia, llevados a Babilonia y regresaron 70 años después, alrededor de 500 años antes de Cristo, cuando regresan, el libro de Esdras en el capítulo 1, verso 4 al 6, en el capítulo 2, versos 68 al 69, nos enseña que también se pidió y todos dieron voluntariamente para sostener el sistema de adoración que se estaba reconstruyendo, porque el templo de Salomón ya había sido destruido. El templo era para el servicio a Dios, pero le decimos de Salomón porque fue el que lideró la construcción. Y se reconstruyó la vida del pueblo, el templo como centro de la vida del pueblo, y al final, cuando vino Nehemías, también con el trabajo voluntario del pueblo, los muros de la ciudad de Jerusalén. O sea que se necesita voluntad para desarrollar un pueblo que junto camine en el Señor. Y alguien dirá: ¿y en el Nuevo Testamento? Bueno, 2 Corintios 9:7 es nuestro texto base de hoy. Dice 2 cosas que vamos a resaltar. Debemos dar de corazón
y con alegría. De corazón, algunas versiones bíblicas traducen cuando allí en el verso 7 dice no con tristeza, traducen no de mala gana, con mala actitud. ¿Sí? Yo no quisiera dar y estoy dando porque también dice allí ni por necesidad. Yo lo traduciría en la forma como hablo mi español norte santanderiano, porque me toca, ni de mala gana, ni porque me toca, o por obligación, traducen algunas versiones bíblicas. Ahí lo doy porque toca. Ahí está. No con tristeza ni por necesidad. Eso no es dar de corazón. De hecho, es algo que tenía para decir al final, pero lo quiero decir de una vez porque es importante resaltarlo. No nos interesa tanto el dinero de las personas, sino el corazón de las personas. Y si vamos a dar con ese tipo de actitud, muy claramente, lo comentaba con un hermano que me preguntaba sobre esto en estos días, que hoy no está por razones de fuerza mayor, mejor no dar. Y si es $1.000.000, no lo dé, nos va a hacer bien a nosotros, le va a hacer daño a usted. Lo va a dar de mala gana, lo va a dar porque toca, lo va a dar, y eso quiere decir creyendo que no debe dar. Alguien puede decir, pero pastor, y antes de que se me pase, el contexto en este texto, y ya lo vamos a abordar en el segundo punto, pero quiero aclararlo una vez, no es que estaban recogiendo dentro de un culto para la misma iglesia, sino recogiendo continuamente para la iglesia de Jerusalén, donde estaban pasando necesidad, sí, pero ese principio bíblico de dar voluntariamente se aplica a todas las ofrendas, sea para la necesidad de creyentes en otra iglesia o para la necesidad de los creyentes de mi propia iglesia, porque hermanos, cuando se recoge para la iglesia, se recoge para los creyentes de la iglesia que necesitan. Y Dios dice la Biblia allí en el versículo 7, la explicación que se da es porque Dios ama al dador alegre. Esto no está muy difícil de explicar, ¿cierto? Porque Dios ama al que hace así, que da con alegría, no con tristeza. Porque Dios alegra, que eso es más profundo todavía, al que se acostumbra a dar. Resalte ahí, dador. No ofrendante ocasional, sino dador continuo. Y Dios le proporciona un gozo especial a aquel que aprende, como dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, que se dice que dijo Jesús, aunque no aparezca en los evangelios, más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Trae más felicidad. Pero ese es un principio bíblico que se entiende cuando se está en comunión con Dios y se quiere obedecer al Señor y se confía en que Dios está agradado con lo que estoy haciendo. ¿De verdad queremos agradar al Señor? ¿De verdad queremos ser llenos de alegría, del gozo del Señor? Tenemos que desprendernos, no solamente de finanzas, tenemos que desprendernos, y es muy importante, de tiempo, de esfuerzo, y compartirlo con otros, darlo a otros. Hay una alegría especial en compartir con los demás. Eso en cuanto a este texto, pero debemos dar también no solo voluntariamente, sino cristianamente, porque alguien puede decir, sí, eso Antiguo Testamento, ahí cito algo del Nuevo, pero eso que tiene que ver con el Evangelio, y ya vamos a tocar un poquito en cuanto a el término diezmos y ofrendas, pero ¿y en el Evangelio qué? Ojo, porque este texto que vamos a leer se malinterpreta muchas veces, se manipula muchas veces para apelar a la codicia en vez de basarse en el Evangelio. Por favor, vaya conmigo ahí mismo en 2 de Corintios, que es contexto de este texto, en el capítulo 8, en el versículo 9. Cuando Pablo está explicando que tienen que dar, o que desea que den, o que deberían participar en la ayuda a los creyentes en necesidad en Jerusalén, en el capítulo 8 y versículo 9 dice, porque ya conocéis, le dice Pablo a los creyentes en Corinto,
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, si usted lee rápido, no lee el contexto, ni entiende del pasaje, ni quiere entender el contexto de todo el Nuevo Testamento, de la fe en Cristo, el Evangelio como la base de todo lo que hacemos, no solamente de las ofrendas para hermanos en necesidad dentro de nuestra iglesia o dentro de otra, sino también para ayudar a cualquier persona, sino también para cualquier cosa, incluso para comer o beber, para trabajar, para tener parejas, para todo lo que hizo Cristo es la base de nuestra doctrina y de lo que hacemos. Si no entiende esto, rapidito lee y le pueden decir lo siguiente, ¿ve? Ahí dice que usted tiene que ser rico, porque Cristo se hizo pobre. Entonces dé, y cuando dé, se va a volver rico. Fácil, ¿no? Pero muy mal interpretado. Porque debemos dar cristianamente, porque como dice Juan capítulo 3, versículo 16, el primero que dio fue Dios mismo, nos dio a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos dio primero su propio Hijo, se nos dio a sí mismo en Cristo y nos ha dado su Espíritu Santo si creemos en Cristo. Entonces deberíamos dar a los demás con la misma actitud que Cristo se dio o que el Padre dio a su Hijo. ¿Cómo es eso? Con gracia y amor. Primero, porque dice allí, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Con gracia y con amor. Si va a dar algo, las personas no tienen que merecerlo, sino solo necesitarlo. Eso es gracia. Lo otro es obras. Si alguien, o méritos, o merecimientos. Si yo espero a que alguien merezca algo para yo dárselo, no lo estoy dando como Cristo se dio a nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo se entregó por nosotros. Estoy negociando. Eso es lo que me preocupa, hermanos, de nosotros como creyentes. No solo nuestras ofrendas, sino en que le demos a los demás. Que entendemos conceptualmente el término gracia, de que el Señor se dio sin que nosotros mereciéramos que se diera para salvarnos, pero nos cuesta aplicarlo en nuestra vida, de la misma forma dar a los demás sin que los demás lo merezcan. De nuevo, esto se aplica a todo, porque la vida cristiana es para todos. Si usted va a darle tiempo a alguien, si va a darle un consejo a alguien, si va a darle algo físico a alguien, si va a darle dinero a alguien, fuera de la iglesia, no espere a que se lo merezca. Busque sí, más bien si lo necesita. Y si lo necesita, de gracia habéis recibido, de gracia debéis dar. Yo recuerdo cuando empezamos una serie el año pasado sobre administración, mayordomía, duramos varias semanas, una serie de 7 predicaciones, si no estoy mal. Uno de los textos que tocamos fue cuando Juan el Bautista le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y él dijo, el que tenga 2 túnicas, que la comparta con otro. Ya, le está sobrando una. Désela a otro. Comparta. ¿Y eso es salvación por obra? No, esa es la consecuencia en la vida de alguien que ha sido perdonado sin que lo mereciera, solo porque lo necesitaba. Igual, él lo necesita, yo lo tengo, llévelo. Eso es dar por gracia, o con gracia, como la tuvo el Señor para con nosotros. De hecho, sin perder ese texto, podemos ir a Romanos capítulo 15, para que nos demos cuenta que esto era algo que Pablo hacía continuamente, no solo en Corinto, también lo hizo esta constancia que lo hizo con los Gálatas, con las iglesias de Galacia, y también lo hizo con las iglesias en Roma. En Romanos capítulo 15, el versículo 25, dice,
hasta el 27, dice: mas ahora, Romanos 15, 25, el 27, voy a Jerusalén para ministrar, que es servir. No elevemos el término ministración a una posición, sino a una acción de servicio a los santos. Verso 26, porque Macedonia, las iglesias de esa provincia, y Acaya, las iglesias de esa provincia, incluyendo la de Corinto, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, le hace creyentes en Cristo, que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, porque el evangelio vino a través de los judíos, Cristo es judío, deben también ellos, los no judíos, ministrarles o servirles de los bienes materiales. Cristo vino a través de ellos, nosotros ¿por qué no les vamos a ayudar a ellos ahora que estamos en Cristo? Y una vez más, lo necesitaban. Es algo parecido a lo que sucedió con José y sus hermanos. José pudo haber dicho: ustedes no se lo merecen, en Génesis. ¿Qué no merecen? Que yo los ayude y no los deje morir de hambre en medio de la hambruna que existe, porque ustedes primero me menospreciaron, segundo me persiguieron y luego me vendieron. Y mire lo que he sufrido. Él dice: no, Dios me puso acá con este propósito. Y dice: ustedes no me... Eso es tremendo, eso es tremendo. Ustedes no me trajeron aquí, Dios me trajo aquí. Ustedes lo hicieron y son responsables, no se lo merecen, pero Dios estaba detrás del asunto precisamente para que ustedes no perecieran. Y así como Él me dio de gracia el estar acá, ahora yo les ayudo a ustedes sin que lo merezcan, y más bien mereciendo todo lo contrario. Y no van a morir de hambre. Lleguen a esta tierra, yo los voy a respaldar. De gracia o con gracia y con amor. Si no tienen que merecerlo para que yo les ayude, sino necesitarlo, tampoco las personas tienen que amarme, sino solo yo amarlos para yo poder darles. De hecho, el amor esencialmente es dar antes que recibir. Si yo quiero ayudarle a alguien, no diga: el día que me quiera, le colaboro. El día que vea que me estima, el día que me muestra algo de cariño, el día que se manifiesta ahí con algo de interés. ¿Se dan cuenta que eso lo hemos traído a las iglesias muchas veces? El día que yo me sienta cómodo o cómoda, valorado o valorada, que me tienen en cuenta hasta lo último, entonces ese día, ¿cómo no voy a dar si es que me aman? Pues la respuesta sencilla es: Cristo se dio sin que lo amáramos. Él mostró su amor para con nosotros. Dios, que Cristo lo entregó, siendo nosotros pecadores, que significa aborrecedores de Dios, que no amamos a Dios y no lo obedecemos. ¿Qué amor? Entonces usted puede decir: yo amo al Señor, amo su obra, le ayudo a las que necesitan, así no me amen y no me demuestren cariño, y así en la iglesia no me sienta amado o amada. Y alguien dirá: pero eso es terrible, entonces hay una excusa allí para que en la iglesia no desarrollemos el amor cristiano. No, una de las metas nuestras, recuerden la visión que tenemos, es impactar con el evangelio. Y si tenemos como visión impactar con el evangelio, la forma es conocer a Dios y amar al prójimo. Porque Cristo dijo que nos conocerían no por cuánto sabemos de doctrina, sino por cuánto nos amamos los unos a los otros. Esa es la característica. Cristo dijo: los conocerán por cuánto os amáis, no por cuánto sabéis. Porque el amor es la doctrina en la práctica. Y de hecho, si usted echa una revisadita a la palabra sana doctrina, la expresión sana doctrina, las cartas de los apóstoles, las cartas del Nuevo Testamento, está más relacionado con una vida práctica que con una vida teórica. Porque sí tiene que tener correcto entendimiento de Dios y su obra salvadora a través de Cristo, pero tiene que llevarlo a la práctica. Eso se llama madurez en Cristo. Y se puede amar sin que a uno lo amen. ¿Cuántos saben que se puede amar
sin que uno lo amen. Amén. ¿Se han sabido amados por el Señor, hermanos? ¿Sí o no? ¿Y ustedes lo amaban a Él perfectamente para que Él los amara a ustedes? Ahí está. Ahora solamente, como le dijo Él a la mujer adúltera que llegó en Juan capítulo 8 ante Él, vete y no peques más, pues vete y no hagas más lo que hace el mundo. Ahora, como le dijo también al hombre en la parábola del buen samaritano, cuando le preguntó quién era mi prójimo, le dijo, vete y haz tú lo mismo, ayúdalo a los demás como en la parábola el buen samaritano ayudó a aquel que estaba necesitado. Haz lo mismo. Hermanos, hagamos lo mismo. Amemos. Y mi cuestionamiento a veces es cuando yo veo videos en YouTube, en internet, de iglesias que con muy elaborada interpretación doctrinal, conexiones textuales en la Biblia, interpretaciones de la historia de la iglesia y todo lo demás. Escuche esto porque es muy importante. Y dicen, el diezmo no es para hoy, las ofrendas no es para hoy, y algunos hasta dicen, es más, que el pastor si quiere vivir bien, que trabaje y que los demás no lo mantengan, que trabaje como todos trabajamos. Mi dolor no es que lo diga y que elabore una argumentación basándose en la Biblia y a veces manipulando algunos textos bíblicos o forzándolos. Mi dolor es que tenga un corazón mezquino que no ame a los demás y que no quiera servirle a otros con lo que tiene, como a veces lo tenemos nosotros, y solo se excuse su tacañería, excuse su mezquindad, excuse su falta de amor, de colaboración y de deseo de participar y de ayudar a otros detrás de un poco de argumentos ahí. Y a veces muy buenos. Y uno se puede sentar a debatir y estamos invitados. Este tema es apenas un abrebocas para que ustedes sepan cómo lo hacemos acá, pero obviamente con más de uno tendremos que sentarnos y hablar y decir, bueno, pastor, ya dijo, pero ahora ¿qué hago? Entonces nos sentamos y hablamos en el aspecto personal con cada uno. Pero por favor, recuerden, así como dije, nos interesa su corazón y no el dinero. Nos interesa que usted aprenda también con el dinero, con lo que tiene, a dar con gracia y con amor, a amar a los demás, y empezando por su propia iglesia. Amén, dijo la niña. Ahí Ana Belén. Amén, amén, Ana Belén. Mucho silencio, dijo la niña, entonces habló. Debemos dar cristianamente, ese es nuestro punto en el que estamos ahora en 2 de Corintios 8, si no lo perdió, en el versículo 9, porque es la base del evangelio. Leímos que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, pero dice que la gracia del Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre. Gracia y amor. Pero hablemos un poquito de eso de pobre y rico. Eso habla de desprendimiento mío, en este caso de Cristo, para enriquecer a otros, en este caso a nosotros. Y cuando usted mira el contexto de toda la Biblia, partiendo desde acá, no está hablando de riqueza exclusivamente monetaria, sino integral, como habla el apóstol Juan cuando le dice al anciano Gallo en su tercera carta, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. No es amado, yo deseo que seas rico y el más rico de toda la comarca, de toda la ciudad, y ya, no. Si vas a tener dinero, pero no tienes prosperidad de alma, es decir, no caminas con Cristo y Dios transforma tu corazón, no te sirve. Y con todo el corazón, esa es mi oración por su prosperidad, y espero que sea la suya por mí. Que yo tenga todo lo necesario y me sobre para dar. Pero si no voy a ser transformado en mi corazón y no voy a ser rico espiritualmente, en amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cosas contra las cuales no hay ley, el fruto del Espíritu de Dios, entonces ¿para qué tengo plata? Aquí el asunto es que no es para enriquecerme a mí, y eso muestra mi crecimiento espiritual, sino para enriquecerlos a ellos. Eso muestra humildad, generosidad. Cristo se dio no para hacerse más rico. ¿Quién más rico que Dios en todos los atributos? Se empobreció, ojo con esto, no andando sin dinero simplemente,
como dice Filipenses, esto tenemos que conectarlo teológica y bíblicamente con el hecho de que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose ser humano, dice Filipenses capítulo 2. Solo encarnándose ejerció un empobrecimiento, porque no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, según Filipenses. Entonces no es que Cristo viniera y entonces estuviera con los estratos más bajos solamente, sino que principalmente se hizo ser humano, y ya con eso es un empobrecimiento. Está hablando de la obra integral de Cristo, no solo de la plata que cargaba en el bolsillo, que de hecho Él no cargaba bolsillo sino bolsa, y de hecho la bolsa no la cargaba Él, sino que la cargaba Judas. Y aparte de eso se robaba la plata. ¿Sí? Está hablando de una actitud de desprendimiento para enriquecer a otros. Entonces, si tenemos que dar cristianamente y bíblicamente, daremos con gracia y con amor, pero también con desprendimiento y para enriquecer, no para enriquecerme, para enriquecerlos y no para enriquecerme, para que les abunde y no para que me abunde. Eso no vende mucho en el mundo hoy en día, pero es la Biblia, es el Evangelio y es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por favor, si les acabo de decir que no es para enriquecerme, sino para enriquecerlos, recuerde que lo otro es que no tienen que despojarme, porque yo mismo me despojo. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No me tienen que meter la mano al bolsillo, yo la meto y saco. Y a ustedes les parecerá raro, pero yo he conocido de contextos eclesiásticos donde le piden a las personas incluso que cierren los ojos, que oren al Señor y que el Señor va a pasar y les va a sacar lo que tiene que sacarles del bolsillo. Y va pasando a alguien y metiéndole la mano para que sepan lo que tenían que sacar. A ustedes les parecerá raro, pero hay contextos de este tipo. La realidad. Y lo otro no solamente apelando a la codicia, sino apelando a eso, al meterle la mano, que es la amenaza. Ya vamos a tocar el texto de una forma sencilla de Malaquías capítulo 3:10, pero dice antes en los versículos anteriores: la nación entera me ha robado. ¿Y en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Y empiezan hermanos y ¡pan! Ustedes no dan y si van a entrar en más maldición, y empiezan a amenazarlos de que les va a ir muy mal para que aflojen hasta el último centavo. Y es un texto bíblico, pero hay que saberlo explicar, no solo en lo que significa el texto, sino lo que significó en esa época y lo que significa para nosotros como creyentes. Pero lo esencial es que no tienen que amenazarme. Cristianamente, como Cristo lo hizo por mí para salvarme, yo puedo despojarme sin que tengan que despojarme. Y cuando me tienen que hacer eso, amenazar, o me tienen que sobornar apelando a mi codicia, yo no estoy dando cristianamente. Me están metiendo la mano al bolsillo. No me estoy despojando, me están despojando. Y por último, no solo debemos dar, no estoy terminando, faltan unos minutos, debemos dar no solo voluntariamente, no solo cristianamente, sino ordenadamente. Ordenadamente. Algunos dicen, ay, yo doy como caiga, y donde caiga, y cuando caiga, y ya. Eso es ser uno, no solo desordenado, sino ser caprichoso e inmaduro. Eso suena fuerte, ¿no? Pero es la verdad. Dar ordenadamente significa recibir las órdenes del Señor y aplicarlas para que mi vida sea organizada en esta área financiera por Él y no por mi antojo o mi capricho. De hecho, ahí tocamos Malaquías capítulo 3:10, que se lo saben de memoria, ¿cierto? Vamos a buscarlo para quienes no lo han escuchado, por si acaso lo escuchan. Y de nuevo, si en una congregación escucha que no lo interpretan así como nosotros lo estamos interpretando, puede que sea una congregación cristiana, pero hace un énfasis en esta doctrina secundaria del manejo de las finanzas, que para nosotros no es sano, y puede ser que eso termine por dañar la vida espiritual de los creyentes verdaderos y termine por traer dificultades a la misma iglesia. Así les traiga mucha plata. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Wow! Traigan diezmos que les va a sobreabundar. Pruébenme y prueben a Dios. Y con este texto, que es una orden para el pueblo de Israel, que en ese momento tenía el diezmo establecido por la ley ceremonial que había sido dada a través de Moisés en el Pentateuco, tenían que dar un 10%, de hecho no era solo un diezmo, eran varios diezmos, y uno de esos diezmos, si no recuerdo mal eran 3, tenía que consumirse cada 3 años cuando iban a Jerusalén, ellos mismos se lo comían, así había quedado establecido en la ley. Y las ofrendas era todo lo que no fuera diezmo, que daban de todo como ofrenda. Daban animalitos cuando iban a hacer sacrificios, que eran ofrendas, regalos a Dios, de paz, de agradecimiento, voluntarios, o por el pecado, cuando cometían un pecado traían otro animalito en sacrificio para pedirle perdón a Dios y que ese simbolizara su arrepentimiento y llevara al castigo sobre él, fuera como una especie de chivo expiatorio, que es lo que apuntaba a la obra expiatoria de Cristo. Daban mucho más allá, además de eso daban primicias, daban esto, daban aquello, en cada fiesta solemne traían ofrendas establecidas. Algunos calculan que daban hasta el 33% y más de sus ingresos, la tercera parte de todo lo que ganaban, por lo establecido en la ley, más de forma ceremonial. Eso aplica para nosotros en Cristo, por favor, léase y entiéndase para que luego se viva. No aplica literalmente para nosotros, pero sí en principio. Es decir, no tenemos que decir voy a dar exactamente lo mismo que se daba en el Antiguo Testamento, porque si no, como le acabo de explicar, usted tendría que dar en últimas hasta la tercera parte de su sueldo. Pero sí tiene que dar, y tiene que establecer medidas mínimas, y ese es el punto de dar ordenadamente. ¿Cómo cumplo la orden de Dios hoy? Algunos hermanos han llegado acá y dice, pastor, no le digan diezmos, porque cuando dicen diezmos me acuerdo de allá cuando me enseñaban mal esto, o con codicia o con amenazas, y entonces no quiero dar. Díganle ofrenda. Está bien, dígale ofrenda, porque es un término más neotestamentario, porque es voluntario. No le diga diezmo. Pero entonces ahora no saco el 10%. No, la ofrenda también puede ser y debe ser ordenada proporcionalmente a lo que usted gana. Mire conmigo según 1 Corintios, vuelva al Nuevo Testamento, capítulo 16, verso 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 16, verso 1 al 4. Debemos dar ordenadamente. Sí, era para los santos que estaban en necesidad en Jerusalén, pero también aplica para los santos que estamos en medio de dificultades dentro de la iglesia o necesidades como congregación. Lo leo y lo explico. En cuanto, 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, ¿vio? Roma, Corinto, Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a este enviaré para que lleven vuestro donativo, vuestra ofrenda a Jerusalén, a los que estaban padeciendo necesidades allá. Y si fuere propio, dice Pablo, que yo también vaya, irán conmigo. Eso es orden. Eso es orden. Veamos dos cosas nada más de este orden que queremos aplicar y tener también en nuestra iglesia. Y que lo estoy diciendo ya sobre el borde del tiempo, pero espero que sea claro. Debemos dar periódica y proporcionalmente. Ahí dice cada primer día de la semana. Hermano, hermana, determine si da cada día, cada semana, cada quincena o cada mes, de acuerdo a cómo sean sus ingresos, y cúmplalo. Usted, recuerde que es voluntario, decídalo y hágalo. Diga, no, yo doy cada 6 meses. Voy a reunirlo, si lo reúne todos los 6 meses, se ha determinado, nadie lo puede obligar a darlo diferente. Pero muy seguramente cuando dé cada 6 meses va a dar por ahí lo que le sobró de esa última quincena del sexto mes. Y vamos a dejar de crecer en generosidad, que es una característica que debe crecer en nuestra vida como cristiano, por desordenados. Por no hacerlo periódicamente. Proporcionalmente, determine si da un porcentaje fijo. La mayoría de los cristianos dicen doy al menos el diezmo
el 10%, que como ya lo dije, es un cálculo muy mínimo de todo lo que daba en el Antiguo Testamento, pero dicen, al menos eso doy, fijo, para partir de ahí, y de ahí en adelante puedo crecer o puedo menguar. Hay pastores como el hermano John Piper, que ya no está ejerciendo el pastorado, que dice que primero de su ministerio de venta de libros, él no agarra nada, sino que todo lo reinvierte en misiones o en la propia distribución de enseñanzas bíblicas gratuitas. Pero segundo, dice que cada vez que le fueron aumentando el sueldo como pastor, cuando era pastor, él determinaba que si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, él no lo dice así literalmente, pero para explicarlo, ganaba 1 millón y daba el 10%, ahora que son 100,000 pesos, ahora que gana 2 millones, no da el 10, da el 20. Alguien dirá, pero si solamente el 10% de 1 millón son 100,000, cuando tenga 2 millones dará 200,000, en solo el 10%, sí, pero él dijo, y es su principio, no tiene que hacerlo usted exactamente, pero quiero ilustrar la cuestión aquí, en el punto acá, y es quiero crecer en proporción en la medida que Dios me haga crecer en ingresos. Entonces ya no daba el 10 sino el 20, entonces ya no daba 200, que sería el 10%, sino 400. ¿Sí me explico? Pero usted es quien tiene que determinar la proporción. No espere que el pastor se la determine, no espere que un ángel se le aparezca y la determine, porque recuerden que es voluntario. Usted y el Señor, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Pero si no la determine, adivine cuánto va a dar. O más bien, ¿cuánto va a dar? Casi siempre el 0%. Lo que uno no le pone forma, lo que uno no organiza, no lo hace. No lo hace. Si uno dice, bueno, o lo hace desordenadamente. Hoy di 1,000, mañana di 50,000, pasado 300,000 y ay, di todo lo del mercado, no me acordaba. Puede que se pase, puede que se quede. Pero dice, bueno, como es para el Señor y vivimos desordenadamente, mira hermanos que esto incluso nos sirve para organizar nuestra propia vida. Y es por eso que los de la teología de la prosperidad, muchas iglesias tienen muchos adeptos, porque sí apelan a la codicia, sí le sacan la plata del bolsillo, pero les enseñan principios de administración porque sí quieren que prosperen y les dicen organícense. Y como les enseñan formas de organizar sus finanzas, entonces la gente les gusta. Y por desordenados o nos va mal financieramente, o no damos lo que debiéramos, o las dos cosas al tiempo, y después le echamos la culpa al Señor. Y Dios quiere prosperarnos. De hecho, donde empezamos en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, si no lo alcanzo a mencionar antes de que termine, dice que el que siembra escasamente segará, el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y dice que Dios es poderoso para hacer prosperar a los que den, como lo vimos en Malaquías. ¿Cuál es el problema de que nos prospere el Señor? Al contrario, está en el deseo de prosperar a los que son generosos, para que sean más generosos y ayuden a más personas, especialmente a su iglesia. Pero la mayoría de veces es porque somos desordenados, que no lo vemos, no damos periódica y proporcionalmente. Hay personas que no dicen un porcentaje, sino dicen, listo, gane 100,000 esta semana, o gane 200,000, o gane 300,000, yo voy a dar 50,000. Y por adentro de unos meses voy a ver si sigo dando lo mismo o si cambio el porcentaje, o si cambio la cantidad. Eso puede sonar muy mundano desde un púlpito, hermanos, pero es muy cristiano si se hace para servir al Señor y extender su reino. Y es muy responsable de parte de nosotros hacerlo. Déjeme ponerle un ejemplo. Por no hablar de finanzas es que a veces los matrimonios fracasan. En los cursos prematrimoniales les preguntamos a las personas, ¿cómo van a manejar las finanzas? A propósito. No, lo mío es mío y lo de ella es mío también. No, así no. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Bueno, lo de ella y lo mío yo. Y cuando vayan a los gastos, bueno, los gastos los lleva ella, no. Establezcan proporciones, pónganse de acuerdo, porque cuando llegue el momento, entonces van a decir, ay, no, es que no pudimos, eso tuvimos unos pleitos porque no sabíamos cómo administrar. Pues defínanlo, establezcanlo y por eso no tendrán dificultad porque ya lo han definido. Así también nosotros como creyentes. Y a veces cuando no definimos, no tocamos el tema y no pensamos en él, porque somos descuidados en ello, si nos lo tocan desde un púlpito en la iglesia, nos sentimos, ay, hablando de plata, recogiendo palmute y haciendo todo esto. Y por eso es que las iglesias, que no deberíamos hacerlo nosotros, terminamos haciendo actividades que deberíamos hacer más para compartir que para recoger fondos. Porque como no dan el dinero voluntariamente, ordenadamente,
periódicamente, proporcionalmente, entonces sí lo dan cuando le decimos le vendemos tal cosa, entonces ahí sí colaboran. Y ojo, hermanos, no quiero decir que no colaboren más. Ahorita hay venta de empanadas, ¿cierto? Ahorita dicen no voy a comprar empanadas. El asunto es que nos damos cuenta cómo nosotros nos podemos encaprichar con este tema al punto de que no queremos que Dios invada este espacio de nuestra vida y que Dios nos organice. Pero eso también dice que debemos dar preparada y congregacionalmente, porque dice ahí el texto, ponga aparte algo guardándolo. Entonces determine dónde va a guardar separadamente lo que va a dar, porque si no lo guarda aparte, se lo gasta. ¿Cierto? Como si para el recibo si saca uno, el recibo de la luz, el recibo del agua, porque me lo cortan, y el del gas acá en Bucaramanga, que lo sepan todos por las redes sociales, lo cortan con un solo mes. No me lo cortan. Entonces, no lo toqué. Deberíamos hacer así no solo para dar, sino también para ahorrar, para tener para otros tiempos más duros o difíciles, para las vacas flacas también. Eso no es egoísmo, eso es sabiduría. Por eso es que hay que establecer proporciones en número o en porcentaje. Y no les parezca poco espiritual esto, porque usted cuando ora, también como el Señor Jesucristo pide, danos el pan de cada día, porque también come. Así que también debe organizar ese tema, porque es parte de la bendición que quiere dar sobre su vida Dios, para usted y para otros a través de usted. Entonces, preparadamente, pero también congregacionalmente. Ahí el texto dice que Pablo dice a estos que ustedes designaron en Corinto, y si puedo me meto yo también ahí, en esta primera carta. En la segunda carta dice a estos que yo envié junto con Tito. En la segunda de los Corintios los habían designado, en la primera, que fue el primer texto que tocamos, Pablo los había enviado junto con Tito, pero a un grupo de hermanos encárguenles que reciban el dinero y lo administren y le lleven cumplimiento del propósito por el cual se recogió. Por eso hay que organizar financieramente la iglesia, tiene que haber un comité de finanzas, tiene que haber unos hermanos que reciban el dinero, otros que los cuenten, y tiene que haber una supervisión y una rendición de cuentas. Dicen, ay no, mejor que demos y que no sepamos qué pasó. Eso uno da y ya. Está bien que dé con confianza, pero sepa que debe organizarse, porque si no, se despilfarra y no se usa correctamente. Y por eso, por ejemplo, les voy a decir una cosa con toda sinceridad y el corazón. En la tesorería de la iglesia, que mucha gente le tiene más, después de tenerle miedo a ser pastores en una iglesia, le tienen miedo a ser el tesorero, por la responsabilidad que llevan. Entonces, porque no quiero administrar esa plata, porque no es mía, porque qué tal que me la roben, y han pasado cosas. ¿Qué tal que sacándola para consignarla en el banco me la roben y yo soy responsable por eso, después me toca responder? Pero deberían estar personas en esa función en la iglesia, primero, que administren sus finanzas ordenadamente, pero no solo para su propia prosperidad y digan, uy, les va bien, sino para la prosperidad de la iglesia, que también se organicen en dar generosamente. Y aquí va algo que no establecemos para ser miembros de la iglesia, ni para perder la membresía de la iglesia, pero sí es una responsabilidad como creyente de la iglesia. Si no lo hacemos, llámele diezmo u ofrenda, regularmente, ordenadamente, periódicamente, entonces ¿cómo queremos administrar lo que los demás dan? ¿Cómo lo administramos? ¿Con qué cara? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo protestamos cuando nos piden algo también? Hermanos, por eso es que a veces se vuelve difícil encontrar quién maneje la tesorería. Pero tranquilos que la gracia del Señor es suficiente para cambiar nuestras vidas y corazones y capacitarnos para aquello que pensábamos que no éramos capacitados. Yo, más por cuestión psicológica y emocional, hace unos años soñaba todo el tiempo que me atracaban y siempre me robaban en ese sueño. Yo trataba siempre de hacer algo en el sueño y terminaban robándome. Y yo, ¿por qué no hice esto o aquello? Y durante ese tiempo en mi vida hubo un patrón de despilfarro y de desorganización financiera muy fuerte. Y era yo mismo percibiendo mi propia impotencia frente a mi propia actitud ante esta verdad de la palabra de Dios. Ahora no estoy
botando la casa por la ventana. No tengo todo el dinero del mundo, los hermanos lo saben, aquí cuando rendimos cuentas y todo lo demás. Pero si ustedes me preguntan, estamos bien. No me está sobrando, pero tampoco me está faltando. Dios nos ha dado la capacidad de organizarnos y ordenarnos mejor. Y hace días soñé otra vez, y por eso les cuento esto, soñé que me estaban atracando, y esta vez sí alcancé a defenderme y no me atracaron. ¿Los sueños qué? Los sueños la mayoría de las veces son manifestaciones de lo que hay en mi corazón, lo que está pasando por mi alma. Por eso de sueño esté peleando allá con la suegra, o lidiando allá con el jefe. No es que ni la suegra sea el demonio, ni el jefe sea el diablo. Es que usted tiene eso en su corazón como algo que le da vueltas, ¿cierto? Y ese tema financiero a mí siempre me da vueltas. Yo sé que hay gente que es más productiva y sabia en la administración del dinero que yo, y debo reconocerlo y pedirles que administren. Y eso no es pecado, eso es sinceridad y verdadero deseo de que la obra la haga el Señor. Pero eso no me puede hacer que yo me eche todo al hombro, no en el sentido de responsabilidad, sino como dicen en mi tierra, las piernas al hombro, que diga, como yo no soy capaz de hacer esto, esta es mi debilidad, pues ahí sigo sufriendo y qué más. Y no me organizo. No. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso apunta a una realidad espiritual en la vida del creyente para la salvación eterna, pero también de donde se saca el ejemplo es administre bien y Dios le va a ayudar a administrar más. Así usted sienta que es poco lo que tiene o poca la capacidad para hacerlo, Dios lo va a incrementar. Vamos concluyendo, hermanos, diciendo que si no quiere idolatrar ni esclavizarse a lo que usted posee y desea ver prosperar la iglesia, supliendo las necesidades de los creyentes y no solamente orando para que otros den, supliendo las necesidades de los que trabajan en la iglesia en enseñar y predicar, incluyendo al pastor y a todos los que después se puedan agregar, entonces dé cada vez más generosamente, dé cristianamente, dé voluntariamente, dé ordenadamente, con generosidad. Dios ama al dador alegre. Entre más siembre, más cosechará. Eso se ha malinterpretado mucho. No es que yo siembro, el campesino no siembra la tierra y automáticamente al bolsillo le llegan las semillas o plata después del cultivo. Ahí es donde ve el fruto y de eso Dios le permite luego volver a sembrar. Cuando usted pone en la iglesia o en una vida, en cualquier persona, allí usted quiere que prospere. Y entonces ve a prosperar la obra del Señor en el sentido económico y financiero también, para las necesidades. El hermano Pedro, que no está hoy, me decía que en la iglesia bautista donde él viene en Puerto Rico, el pastor dice lo siguiente: yo no sé, hermano, pero esa cuenta el Señor consigna, porque no sabemos ni quién le pone, pero aparece y aparece y aparece y aparece plata en esa cuenta de la iglesia. Nosotros decimos, ¿quieren pueden consignar? Y ahí aparece la cuenta y sale y sale y sale. Y Pedro me dice que son cientos los misioneros que sostienen desde su iglesia allá en Puerto Rico a nivel del mundo. Y dice él que nunca hacen, de nuevo, no vayan a dejar de comprar ahorita, pero dice él que nunca hacen una actividad para recoger finanzas, porque la gente da y da y da. Y nunca predican teología de la prosperidad para apelar a la codicia, y nunca tampoco amenazan con maldiciones para que la gente por susto dé. Solo exponen la palabra y esperan. Algunos pueden decir, de los que ya vienen regularmente a la iglesia, bueno, ¿y cuándo acá predican en esta iglesia de plata? Pues es parte de nuestra vida, hoy es un día de esos. Un pastor amigo me dijo, yo agarro todo enero para predicar de mayordomía para que después todo el año no vuelva a hablar de eso. Pero tocaba hacerlo porque es un tema, escuche esto, un tema de los que en la práctica nos diferenciamos en la forma como otras iglesias lo manejan. Y usted tiene que saber en qué iglesia está y cómo lo hacemos acá. Por eso es que pasamos al frente, y mi deseo, mi oración es que ni siquiera pasemos al frente a ofrendar, sino que seamos, y ya algunos hermanos lo hacen, que envían por Nequi, por Bancolombia, confíen, lógicamente se le da su respaldo, pero que también se ponga el cajón allá y la gente entre y dé, y ya, y no espere ni siquiera el momento del culto, porque algunos han dicho que incluso eso también fue una estrategia históricamente hablando entre las iglesias latinas, viniendo de Estados Unidos, para que la gente dé, porque como en ese momento le digo de las ofrendas, si oro por las ofrendas, ahí sí dan, pero si no oraran ni dijera nada, no daban.
porque somos desordenados. Cambiemos el chip de tal forma de que si un día a mí me ha pasado, sobre todo cuando antes dirigía el culto solo, se me olvidó orar por las ofrendas. Ay, no oró por ofrendas, nadie ofrendó. ¿Por qué? El que quería hacerlo buscaba y decía, pastor, no pidieron ofrendas, aquí está la mía. Dar voluntaria y cristianamente es bíblico y necesario para la iglesia y para nuestro corazón, para no quedar en mezquindad. Recuerde que en esta iglesia nuestra ofrenda es voluntaria y aunque sea muy necesaria, es sin ideología codiciosa de prosperidad ni amenazas de maldición para que usted dé. Queremos su corazón para Dios antes que su ofrenda. Pero recuerde que su fidelidad en dar a otros y en el ofrendar va a mostrar qué tanto ama a Dios, a su pueblo y a la gloria de Dios en medio de esta tierra. Nos ponemos sobre nuestros pies para orar. ¿Qué vamos a pedir? Un corazón generoso, organizado, bíblico, cristiano. Y luego de eso sí, pueden ofrendar. Pero hermanos, de nuevo, queremos su corazón, no sus ofrendas. No hay problema. Y alguien dice, si solo tengo 100 pesos, la viuda dio 2 blancas, si no recuerdo mal el texto bíblico, que viene siendo el equivalente a 100 o 200 pesos. Hermanos, no, en esta época. No nos interesa los ceros a la derecha, a Dios le interesa su corazón y que esta área de su vida también sea transformada. Señor, ¿cuántas veces yo mismo, y tú lo sabes, Rey, rehuía o rehuí, le corría a hablar de finanzas desde un púlpito? Por el temor a ser malinterpretado como manipulador o como saqueador. Pero también sufrí en mi propia vida económica, física, el dolor de mi desorden y de mi falta de valor para enfrentar en mi propia vida este tema por tu palabra y por la guía de tu Espíritu. Señor, hay hermanos acá que seguramente como yo mismo preparando el tema siempre seré redarguido, ellos también, y otros fueron confirmados en lo que vienen haciendo en cuanto a su obediencia y entrega a ti, pero todos, Señor, queremos ser edificados en esta área de nuestra vida. Lo que queremos, Señor, no es una vida de emocionalismos en ninguna área, sino una vida que se apasione por convicción y por la práctica en obedecerte a ti y honrarte con alegría, con gozo y de corazón. Queremos un corazón más generoso, menos lleno de la mezquindad, el egoísmo, el egocentrismo que el mundo nos ha enseñado y que de una u otra forma hemos filtrado en nuestra vida cristiana y nuestra vida congregacional. Bendecimos a los hermanos que en un extremo u otro este tema lo hayan llevado a distorsionarlo sin aún perder la esencia del Evangelio. Y te pedimos, oh Santo Señor, por ellos, porque como ellos, nosotros también necesitamos de tu gracia para no desequilibrarnos solo por querer ver resultados prácticos en nuestra vida eclesiástica, en nuestras finanzas. Tú sabes, Señor, tú lo conoces, no me interesa estar pendiente de quién diezmó y quién no diezmó, o quién ofrendó y quién no ofrendó, o quién dio ordenada, regular y proporcionalmente y quién no. Me interesa que tú obres en sus corazones y sus vidas. Por eso no pregunto por lo general, en particular por cada nombre, pero me agrada en servirle a aquellos que manifiestan querer ayuda en esta área porque es parte de aquello en lo que debemos crecer. No permitas que seamos insensibles a tu voz. Esto habla también de lo que podemos ser insensibles en otras áreas de nuestra vida. Y quien hoy ofrende, Señor, prospéralo. Bendícelo, Señor, conforme a tu palabra, que te pruebe, oh Santo Señor, como dice en el Antiguo Testamento, pero no de forma desafiante y arrogante, como se predica a veces desde un púlpito, de acuerdo a Malaquías 3:10, sino de forma gozosa, de voy a probar, degustar, y cada día darme más cuenta de que el Señor me hace más generoso porque quiere que bendiga su obra y me prospera para poder ayudar a otros, especialmente a los hermanos en la fe, a prosperar. Porque como dice tu palabra en todos los textos adicionales que no leí sobre este tema, el obrero es digno de su salario. El que predica el evangelio viva del evangelio.
Y se debe dar doble honra mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Hoy soy yo pastoreando, pero ojalá fueran varios pastoreando, ojalá fueran varios tiempo completo si no son pastores. Ojalá fuera otro cuando yo no esté y todos, oh Santo Señor, sean bendecidos y cuidados por la iglesia entera con un corazón generoso por sostenerlos. Ese es tu reino, esa es la obra tuya en la vida de aquellos que se entregan a Cristo y quieren vivir todas las áreas de su vida conforme al Evangelio de Cristo Jesús. Te damos gracias, te bendecimos.